Pues sí, yo estoy de acuerdo. Pues bueno, queremos darle la bienvenida a Berta. Berta, como ya lo dijo Rafa, ha sido una de las cómplices originales de este proyecto que es la Memoria del Instante. Y también, pues el encuentro con ella nos ha detonado un montón de las preguntas que le dan forma a esta curaduría y que le dan forma a esta investigación que ahora toma forma de charla pública, ¿no? Y estamos muy contentos de recibirte, Berta. ¿Cómo estás? Ay, la emoción total es compartida. Buenas noches desde Ecuador, desde Guayaquil. Noche súper lluviosa y caliente, amigas, amigos, amigas queridas. Para mí es un placer mayor estar acá con ustedes y saber cómo sigue proliferando esto que nos inquieta y que nos asombra, el misterio de la ficción y de la teatralidad, de la escritura, de las escrituras, de lo que los cuerpos pueden y de lo que podemos accionar cuando estamos juntas. Siempre pienso en esta idea de qué afectos somos capaces cuando estamos juntas y solo lo sabremos al calor de los encuentros. Y gracias entonces por propiciar este encuentro, y también quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, gente que quiero mucho, que admiro, mucha de la gente que está, otra gente que no conozco, pero entonces entiendo que están aquí porque son queridas de otra gente querida, y así el tejido se va expandiendo siempre. Y por supuesto que me inquieta mucho estar aquí también por lo que puede suceder con este tejido, ¿no? Porque estamos labrando diariamente otros teatros posibles. Estamos, creo que nuestro ejercicio es experimentar eh, eh, justamente es, cuál es esa relación o cuál es esa, eh, no sé, agitación que se produce cuando permitimos que reconocernos como lo otro y que lo otro, lo que no ha tenido lugar, los que no han tenido lugar, se levanten. Eso, bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de estar en este espacio inaugurando esa urgencia, urgente de no sé qué, como decía nuestra querida Clarice Lispector. Muchas gracias, querida Berta. Aristea, ¿tú quisieras decir algo? ¡Ay, ya está Ay, aquí! Berta, qué Ay, qué emoción chido. tenerte aquí. Qué emoción ¡Mucho! tenerte aquí. ¡Ay, estos tres! Oigan, No, qué pues. emocionante. Oigan, saludos a todas, a todos, a todos quienes que se conectan acá a este ejercicio de otros teatros. No saben lo feliz y lo emocionado que estoy de inaugurar además estas sesiones con la grandiosa Berta. ¡Ay, qué vergüenza! Sí, estoy muy contento. Yo solo estaré por aquí como oyente, pero digo, en esta sesión también me toca ser el representante institucional de la Escuela de Artes Jalisco, que es pues la plataforma desde la que estamos en colaboración con la Memoria del Instante organizando este espacio de reflexión que espero sea muy nutritivo para todas, todos, todes. Y quiero, pues, desde la institución, desde la Escuela de Artes Jalisco, darles la bienvenida, agradecerles que se sumen y hacer un agradecimiento público a la Memoria del Instante por todo el trabajo que ha implicado lograr este tejido minucioso de invitadas, de invitados. Gracias por lograr esto. Berta, agradecerte también por sumarte a este ejercicio de reflexión que creo que es súper importante. Y nada, agradecerles a todas, todas y todes por estar acá. Espero que disfruten mucho de esta experiencia, que sea enriquecedora. Y bueno, desde acá, desde la Escuela de Artes, pues estamos muy felices de poder hacer este experimento con ustedes. Ya iremos descubriendo a dónde llegamos, a dónde nos vamos y les iremos siguiendo para pues acompañarles desde la institución también en este ejercicio. Gracias, chiques, por este enorme trabajo. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Chatito, y gracias a la Escuela de Artes de Jalisco, que verdaderamente ha sabido ser cómplice y cuidar con alegría y con cariño todas las preguntas que nos hacemos por acá. Y también Aristeo, en su performance no institucional, va a venir a platicar con nosotras en una sesión increíble. Entonces, bueno, ya tendremos chance de platicar más con él. Entonces, pues les Oigan, propongo, ajá. yo sé que nos estamos besuqueando mucho entre todos, pero de verdad que lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque ha sido de verdad un trabajo detrás bien importante. Yo quiero reconocer también el trabajo de Cuau como por orquestar también todo este espacio, sobre todo porque, pues digo, siempre es una chambotototota y gracias como por esa línea y por ese, pues digamos, como esa guía también en todo este proceso. Además, quiero decirles que estamos inaugurando este espacio porque sí creemos, lo hemos comprobado con todas las personas que están acá conectadas, que sí es un tiempo de afinar la escucha, sí es un tiempo como de dar un espacio a eso, con todo lo que eso pues moviliza, pero definitivamente también con la intención del encuentro y con la intención de generar también pues espacios en donde encontremos pues obviamente líneas en común, ¿no? Bueno, pues entonces les propongo que iniciemos con las preguntas, ¿no? Tenemos unas preguntas como de calentamiento, como muy básicas, que nos gustaría saber un poco más de ti, querida Berta, ¿no? Entonces, o sea, lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿dónde naciste? En Guayaquil, Ecuador, donde Ok, vivo también. ok. Oye, ¿y cuándo es tu cumpleaños? 16 de febrero, ¿Eso quiere decir que qué signo zodiacal eres? Acuario. Acuario, ok. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita? Guayaquil tiene una comida deliciosa, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Guayaquil tiene una comida deliciosa que no siempre la puedo comer yo porque es un lugar donde se comen muchos mariscos y yo soy vegetariana, entonces, y soy vegetariana desde que estaba en el vientre de mi madre. Entonces, mi comida preferida, no sé, a mí lo que me interesa es como que me estallen sabores en la boca. Entonces, no sé si hay cosas que me gustan en particular, por supuesto, pero creo que lo que más me interesa es como combinaciones inauditas. Eh, eh, y entonces por eso soy muy fanática de los residuos de la comida y de después de lo que puedo hacer con esos residuos para mezclarlos y que sepan a otra cosa. Ok. Oye, Berta, ¿y nos podrías contar un poco más sobre tu trayectoria? Como cuáles son tus zonas de interés, como a lo mejor algunas escuelas por las que hayas pasado, que te hayan marcado, que te hayan configurado como el camino, ¿no? ¿En qué en qué lugares has trabajado también? Como que Mm, puedan haber como moldeado esto, como esta investigación, ¿no? Que desarrollas. mm. Sí, bueno, yo, digamos, estoy ocupándome desde hace algún tiempo en las relaciones entre cuerpo, pensamientos y escritura, cuerpos, pensamientos y escritura. eh, y que me gusta siempre ponerlas con guión, ¿no? Como si fueran parte del mismo cuerpo, ¿no? Eh, y digamos, eso está ahora en los últimos, no sé, en los últimos muchos años, de los últimos 20 años, expresado en las prácticas de la escena y también en las pedagogías experimentales, que son para mí un modo de hacer la escena y hacer las escrituras y hacer el pensamiento y poner en juego los cuerpos, ¿no? Creo que mi práctica medular es la práctica pedagógica, las prácticas, desmontar las pedagogías tradicionales, las pedagogías que se han instituido en mi propio cuerpo para pensar cómo ese cuerpo se escapa también desde esos lugares y le permite al cuerpo de la pedagogía también escaparse de una edificación constreñidora, tanto física como subjetivamente. Yo no sé, ahora como les decía, digamos, ese es mi eje de investigación y trabajo en la Universidad de las Artes en Ecuador, en Guayaquil, en las carreras de creación teatral y danza, en la Escuela de Artes Escénicas
Y saben que ahora va a pasar algo muy teatral, porque Siri está activada mientras yo estoy hablando y en algún momento va a decir que no encuentra la respuesta. Así que vamos a dejar que ella intervenga para luego pensar qué es lo que puede el montaje y los mecanismos de la ficción, ¿no? Entonces Siri se inquieta cuando yo empiezo a contar a qué me dedico. Y bueno, ahora trabajo en la Universidad de las Artes, en la carrera de creación teatral y en danza, en la Escuela de Artes Escénicas, que también está bajo mi dirección, cosa que también me problematiza porque el rol de directora en cualquier ámbito de la vida siempre me ha costado mucho, pero creo que también es un ejercicio de poner en crisis el modo de direccionar, cómo ensayar una dirección, y ahí lo pienso también en términos escénicos, que esté minorada. Fórmula 1, IndyCar, MotoGP o NASCAR. Ahí está Siri respondiendo. Vieron, no sé, ni siquiera sé cómo apagarla, qué chistoso. Ok, dice, se apagó. Entonces, me interesa mucho también cuál es ese mismo rol que ocupo como directora, qué implica tener la dirección, cómo generar una práctica de dirección aminorada para dar lugar a que algo acontezca, y que tiene que ver todo el tiempo con, digamos, cómo generar el reparto de lo sensible, ¿no? En términos de lo que diría nuestro querido tío putativo Jacques Rancière. Y bueno, un poco de mi trayectoria estoy trabajando en las prácticas de las artes vivas desde el 2011 más o menos, bueno, desde el 2008, desde el 2010, 11 enseñando en la universidad, y un poco antes he venido por prácticas travestis de diferente naturaleza. Trabajé de periodista un tiempo, de periodista cultural sobre todo, eh, y bueno, he trabajado con prácticas de la escritura en general, escritura periodística, luego escritura crítica, luego poner en crisis la escritura crítica, luego de generar escritura crítica, que la pienso siempre como una escritura frente a la escena, me moví a una escritura desde la escena y a través de la escena, o entender la escritura como escena también. Y ahí también cómo se ha estado poniendo en juego mi cuerpo en esos desplazamientos, ¿no? Entonces también pensar todo el tiempo en cuál es el lugar que estoy ocupando y que otras personas ocupan, cómo esa escritura también se va volviendo un testigo móvil que va activando sensibilidades, resonancias diversas. Y bueno, eso, no sé, perdón lo arbóreo y lo desordenada, pero mi vida es un poco eso, ¿no? Siempre cruzada como por muchas inquietaciones, movimentalidades, y entonces siempre me es difícil como también enunciar claramente cuál es mi lugar de enunciación, porque está atravesado por una puesta en juego y en riesgo de lo que es el lugar de enunciación. Cuando se empieza a aclarar, empieza a manifestar que no hay posibilidad de aclaración alguna, ¿no? Claro, por ahí el Rafa tenía una pregunta que quería hacerte. Rafa. Sí. Bueno, evidentemente estar al frente de una institución académica, ¿no? Que contiene todos estos procesos de estudiantes en formación, pues me imagino que te ha permitido replantear o desplazar ciertos enfoques de tu trabajo creativo, ¿no? En ese sentido, pues saber si los hay, cuáles son y cómo se accionan esos desplazamientos en tu práctica artística. Es decir, cómo empieza, digamos, a jugar y a llegar a combinarse, ¿no? Bueno, yo no soy artista, ¿no? Genero prácticas que utilizan mecanismos de las artes para expresarse, digamos. Digamos, me gusta más pensar que soy una operadora o una obrera de lo sensible. Y ahí en ese sentido, como, no sé, recuerdo mucho como dos episodios concretos, uno con mis compañeros
de Mérida, de Tapanco, con quienes fundamos en el 2009 el Sótano Colectivo Teatral, y nuestro compañero brasileño Maico Silveira. Me acuerdo que en un ejercicio curatorial para un festival de artes escénicas, un encuentro de artes escénicas, nos dimos la tarea de nunca mencionar la palabra artistas ni arte. Y fue como un ejercicio súper duro, ¿no? También por cómo esa categoría ha generado prácticas, no sé, divisionistas, de superioridad, muy polémicas en el sentido justo del reparto de lo sensible. Entonces, bueno, a mí, pero igual, digamos, también en términos ya más pragmáticos, yo no soy un artista, pero soy alguien que trabaja con mecanismos que se activan desde las artes para generar prácticas diversas. Entonces, para mí no está escindido el ejercicio pedagógico del ejercicio de lo que podríamos llamar un ejercicio, no sé, artístico. O sea, para mí el aula es el lugar siempre de la experimentación-creación. Evidentemente el aula es una materia, es una infraestructura. Por eso me gusta mucho defender también cuando doy clases, es decir, estamos en una materia por la dimensión física, la materialidad que nos sostiene y la materialidad que estamos labrando todo el tiempo mientras accionamos. Y en esa espacialidad, en ese teatro, pensando en nuestro léxico, es decir, en ese lugar para contemplar, también se pueden generar prácticas de organización y reorganización diversas, que no es otra cosa que el montaje, para producir emergencias de sentido que se siente, por supuesto, no solo de sentido como significado, sino de despertar de lo sensible, es decir, cómo se activa la piel ante la piel del otro, cómo se desmonta mi mirada frente a un material que puede ser un material textual, pero también puede ser un material físico, totalmente convencional, como una mesa o como una silla, o cómo se dispone en una temperatura. Es decir, para mí todas estas materialidades están haciendo movimentalidad con la materia entendida como asignatura en la que estamos inscritas estudiantes y yo, ¿no? Entonces, para mí el aula siempre es como un refugio porque es un lugar para experimentar los sentidos desde un desmontaje permanente de los sentidos. Por ende, es una práctica siempre que como está en juego, me está desplazando. O sea, para mí, cada vez que me toca hacer los sílabos al inicio del semestre, yo digo, bueno, esto es como una declaratoria de intenciones, donde yo voy a señalar unas travesías posibles, donde voy a traer una vez más a los autores que me acompañan para no estar sola, pero yo no sé si voy a poder cumplir con eso que está ahí puesto, y no sé si me lo voy a saltar, es decir, y yo habitualmente cuando doy clases les digo a mis estudiantes, si al final del semestre tienen que poner en uno de los criterios de evaluación, cumplió con el sílabus, siéntanse con todo el derecho a decir no, porque probablemente no cumplí. Y luego pienso, no, sí cumplí en la medida en que lo pude, me permití de algún modo utilizarlo como colchón para saltar hacia otro lado y para dislocarlo y para desplazarme. Y no sé si los otros se desplazan, pero cuando a mí me acontece el desplazamiento, digo, ahí está el juego de ser profe. Ahí está operando, está haciéndose la obra docente, ¿no? Wow, me parece que tenemos muchas cosas y ya se irán viniendo a lo largo de la charla que hablar sobre las pedagogías, porque además creo que pues justamente también todo este seminario pues está fundamentado en una experiencia pedagógica, pero digamos, me voy a regresar un poquito más, ¿no? Para no llegar hasta allá todavía, pero me parece increíble, de hecho creo que tu respuesta es un gran refugio, ¿no? Hablando un poco de lo que estás mencionando tú. Berta, ¿podrías
contarnos algún paisaje de la memoria, algún recuerdo en donde identifiques esa semilla que de alguna manera, al ser plantada muchos años después, germinó en la poética que hoy por hoy construyes en el presente? ¿Sabes en qué momento fue que tú decidiste dedicarte a esto? No tengo idea de en qué momento decidí dedicarme a esto. No sé si decidí dedicarme a esto, pero creo que puedo identificar dos momentos que sí me parece como vibratoriamente interesantes, o sea, para mí, ¿no? El uno es como un recuerdo muy claro siendo muy niña. Que seguramente habré tenido unos 4 años y fui una niña tremendamente solitaria. Y, y además, no sé, atravesada eh, por algunas cosas como, no sé, cuando tenía 3 años se murió una hermana recién nacida, tuve padres sobreprotectores, siempre me sentí mejor con la gente más grande que con la más chica, ahora en cambio me encanta la patria y la juventud, ¿no? Eh, eh, Creo que es la crisis de haber cumplido 40 años este año. No, mentira. La patria de la juventud que no tiene edad, quiero decir. Y, y, y siendo una niña muy solitaria y dependiente, me costaba mucho establecer relaciones con otros como de mi edad. Y tampoco quería estar muy apartada de mis padres. Pero en un lugar donde me quedaba sola y que me parecía increíble era el teatro. Y en este momento no hay teatro infantil en Guayaquil, pero yo tuve la suerte a finales de los 80 que en Guayaquil hubo un pequeño movimiento teatral para niños y había una salida acá que era muy interesante porque hacía que en la parte de la butaquería, de la mitad hacia atrás estén los adultos y de la mitad hacia adelante los niños, porque para que por tamaños no tapen la visibilidad a los niños. Entonces, en ese momento de llegar y mandarme ahí sola, pero cobijada por esta tribu con la que yo no tenía que hablar, pero con la que sí me podía encender, y frente a esta máquina artificial y artificiosa de la escena, de ver, o sea, yo ni siquiera recuerdo qué vi, qué veía, o sea, si reviso y hago un poco de ejercicio de reconstrucción de los hechos, puedo saber qué veía, pero lo que yo recuerdo que veía era formas, colores, materias, tridimensiones, y que además una de las cosas que más me interesaba era como hacia al final de la función nos permitían cruzar al escenario. Y entonces los niños podíamos, las niñas, las niñas podíamos tocar, ver y darnos cuenta que habíamos hecho un pacto ficcional. Es decir, que estábamos en el teatro, que esto era lo otro a la realidad y que la belleza del artificio se había producido y que había espaciado el espacio, había dislocado la noción de tiempo, pero también quién tiene derecho a estar adelante y quién atrás. Es decir, yo ahora, a distancia de esto, siento una profunda cercanía con ese gesto de mis padres, de mi madre y de mi padre, de haberme podido llevar a ese lugar. ¿No? Y un segundo momento, tal vez, que identifico así como medular para pensar en un paisaje, es que cuando yo no sabía que me iba a dedicar al teatro, había estudiado música cuando era adolescente y quería ser músico, o sea, yo a los 16 años decía, yo voy a ser directora coral, ¿sí? Porque me gustaba el ensamble de voces y cómo resonaba una voz con otra y la práctica de la escucha, etcétera. Pero cuando empiezo, pero también me interesaba la literatura, la escritura en realidad, y tenía claro que quería la escritura, pero no ser escritora en términos de lo que las disciplinas literarias en ese momento, según yo las entendía, me ofrecían, sentía que yo no podía calzar ahí. Entonces quise entrar a literatura, pero cerraron por pocos estudiantes, terminé estudiando comunicación y en un punto, a los 19 años, ya cuando me faltaba poco por terminar la universidad, voy a hacer unas pasantías a un diario local y este diario me contrata en la sección cultural.
Y entonces al principio lo que hacía era escribir de música, sobre música, porque decían, ya tiene formación musical, y tenía como, me daba un espacio para escribir sobre música. Pero de repente empecé bueno, música y danza y teatro y como prácticas vivas, ¿no? Y me daba cuenta que me costaba muchísimo escribir sobre teatro, porque había algo que la escritura no alcanzaba a dar cuenta, porque la escritura ya se me plantaba como un territorio como muy perteneciente a la tierra, a lo fijo, a lo que puede enraizar sentido, mientras la escena se me plantaba como un territorio aéreo, que estaba vinculado con el espacio y con el tiempo. Entonces eran dos lenguas que no respondían a la misma relación con lo vivo. Entonces sentía que la lengua de la escritura iba como corriendo atrás de esa lengua que se está escapando todo el tiempo, que se está escribiendo en el tiempo y en el espacio. Y entonces me di cuenta que lo estaba haciendo súper mal, que no podía ir hacia eso, que esta lengua no iba a poder tocar la otra lengua, que eran dos instancias distintas. Pero no es que me di cuenta de la noche a la mañana, o sea, me peleaba todos los días y decía, esto que estoy escribiendo sobre esto no es sobre esto, y me di cuenta que en realidad era como también la escena estaba reoperando la escritura, y por ende estaba reoperando mi cuerpo de escribiente, y por ende estaba reoperando mi tacto, mi mirada, mi escucha. Y entonces dije, si ese cuerpo, que es el cuerpo de la escena, me talla de esa manera, entonces creo que no es la escritura mi casa, sino el teatro, porque eso es lo que el teatro me puede, cómo me rehace. Entonces creo que son como dos momentos paradigmáticos para mí, donde siento que es la escena la que me libera primero como de unas condiciones de una supuesta identidad infantil, como con unas características específicas, y la escena diciendo, no eres solitaria, no eres tímida, no eres sobreprotegida, es solo que no habías llegado a esta casa como hogar extraño. Y este segundo momento donde dices, no es tu escritura la que no puede, es que me tienes que escuchar, ¿no? Y aquí sucede de otro modo la vida. Eh, bueno, a ver, como que me gustaría un poco hacerte unas preguntas, querida Berta, que persiguen como un fin, pues, bastante pedagógico, ¿no? Pero me parece como muy interesante como el lugar desde donde estás hablando, como la escena, como esta lengua aérea, ¿no? Como esta lengua que está siempre por hacerse. Y entonces un poco nos hemos estado preguntando últimamente como entre los límites entre el teatro y la teatralidad, ¿no? Como dónde colindan, dónde se desbordan, si uno necesita del otro, si no, es decir, cómo se contaminan, ¿no? Y entonces un poco te pediría que hablaras sobre eso, pero también un poco que nos contaras, si tuvieras que poner en palabras qué es el teatro y qué es la teatralidad, como por dónde empezarías o cómo lo harías, ¿no? Es muy fuerte porque es siempre inacabado, me parece, pensar. Cuando me decías, querido Cuau, en los días anteriores, que eso te interesaba que problematicemos en algún punto, le estuve dando un poco de vueltas y creo que me fui un poco más lejos de lo que pensaba. Pero a ver si aterrizo un poco. Sí me interesa pensar el teatro primero como edificio, es decir, como volver a la idea de teatro como etimológicamente, como el lugar para contemplar, porque eso va a ser muy problemático, ya lo sabemos luego en relación a cómo se van a distribuir, cómo va a ser el reparto de lo sensible, ¿no? Pero sí me parece interesante, digamos, y potente y fértil en términos de si el teatro es el lugar para la contemplación, quiere decir que es un espacio donde se ensaya el modo de contemplar. Es decir, es un lugar donde se ensaya el uso del aparato ocular, del aparato ocular, y que entonces no podría responder al modo de uso de
unas infraestructuras, otras en las que nos desplazamos que no sean las teatrales. Lo que está recordando el teatro es que allí vamos a ensayar entonces ese modo de uso, y cuando pensamos ya el contemplar no circunscrito al aparato ocular, sino a cómo contemplamos con todo el aparato sensoperceptivo, es decir, cómo ponemos en aguzación el propio cuerpo para que él experimente unos modos de uso, de contemplación. Entonces, me parece que es un lugar del desmontaje de nuestra propia herramienta primaria, que es el cuerpo como aparato sensible, ¿no? Entonces, cuando no ocurre ese desmontaje, a mí me molesta decir que eso es teatro. Como, no, eso es cualquier otra cosa. Espera, pero aquí no estás viniendo a ensayar nada que tenga que ver con, esa extrañeza de vamos a hacer de este lugar para contemplar. También porque me interesa que cuando hablamos de contemplación, a diferencia de cuando hablamos de simplemente mirar, también estamos hablando como de un uso del tiempo, ¿no? Cuando digo voy a contemplar ese paisaje, quiere decir me detengo y me dedico y me permito a que opere y se reobre el tiempo de otro modo al que no es ordinario. Entonces, me interesa volver al teatro desde todo eso que puede disparar la misma etimología del término. Y luego, evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, perdón, borrar, editar esta parte cuando la suban a YouTube, pero lo que me interesa, la teatralidad, es como un mecanismo, o sea, siempre voy digamos, a desplegarlo en dos. Primero, la idea de que la teatralidad no le corresponde solo al teatro, es decir, no le es inherente al teatro, es decir, no le es inherente al edificio y a la disciplina y bla, bla, bla. Pero de algún modo también le es inherente, es decir, no le es exclusiva, su condición no es exclusiva al teatro, la teatralidad. Pero cuando pensamos también digamos, en Latinoamérica, todo el tiempo estamos diciendo desde hace un montonón de años, no hablemos de teatro en América Latina, hablemos de teatralidades. Y cuando surge esa frasecita, pienso en modos de uso, modos de producción, modos en que se manifiesta el gesto singular de un equipo de gente, de una generación, de un individuo solo también que moviliza el teatro desde unos presupuestos particulares, y que eso le van dando como la marca específica del modo de hacer, del modo de hacer y del modo de uso, y por ende del modo de relación, por ende de las políticas de relación. Entonces, como pensar las teatralidades del teatro desde este espectro amplio donde los modos de operación, acción son disímiles, diversos, amplios, y que están atravesados también por unas contextualidades, por unos intereses sociohistórico-políticos, bla, bla, bla. Pero cuando no está circunscrita al ámbito del teatro, me interesa pensar en la teatralidad como el reconocimiento no sé cómo decirlo exactamente, pero como el reconocimiento de ese artificio del teatro que está operante en todos los modos de acción, de puesta en escenario, de escenarios, digamos, sociales, de formas de relación, de
de distribución también de roles. Pienso mucho entonces en la teatralidad asociada al ejercicio de no solamente de lo que se hace, sino de lo que se mira, de cómo, es decir, cómo para que opere la teatralidad hay casi que un ejercicio de reconocer que hay un artificio que puede estar heredado de lo que reconocemos como principios del teatro para generar operaciones relacionales, de distribución de roles, de pactos temporales, de reorganización de la realidad, que no necesariamente construyen un recorte de la realidad por fuera y la ubican dentro del sistema de las artes, sino que está ahí produciendo el sistema cultural, digamos. Digamos, los sistemas culturales requieren de la teatralidad para sostenerse. Ya sabemos entonces que la política, que la religión, que la educación, que la familia necesita de mecanismos de repartición de roles, de usos del habla, de distribución del poder, que son reconocibles dentro de esquemas de esquemas del teatro, ¿no? Que son prestados, pero que están ahí permitiendo que el sistema el sistema cultural opere sobre la vida, ¿no? Pero quería regresar en el asunto de la mirada porque tiene que ver también con cómo reconocemos que ahí están los mecanismos, con cómo, digamos, pienso mucho que algo que no sé, que para Rafa puede ser profundamente teatral, porque tiene una mirada entrenada para reconocer cómo se está reorganizando todo para que ciertos roles ocupen ciertos lugares y organicen la realidad de cierto modo, y dices, sí, ahí hay una operación teatral en altísima medida que otra persona puede decir, no, pero solamente es la realidad aconteciendo. Sí, espérate, pero esta realidad tiene unos mecanismos, ¿no? Entonces, y creo que en esa realidad podemos ver como niveles de teatralidad. A veces la teatralidad está exacerbada, a veces está operando de manera subterfugia para sostener unos regímenes que controlen situaciones varias o que las descontrolen también. Hay teatralidades que irrumpen en teatralidades dominantes para reorganizar. Una vez más, pareciera que quiero hacerle esta charla dedicada al amigo Rancière, pero no eso, pero para que operen otros repartos de los sensibles. No sé si lo enredé más, pero por ahí. Oye, Berta, bueno, yo estoy encantado y como que hay otra parte de tu investigación y de lo que nos ha movilizado mucho sobre lo que conocemos de ti y lo que hemos podido platicar contigo, que tiene que ver con la ficción, ¿no? Es decir, pensamos que claro, además, bueno, yo personalmente vengo de una escuela de teatro que es absolutamente fascista, ¿no? Y que nos ha enseñado un tipo de teatralidad que es la teatralidad del Estado mexicano, ¿no? Es decir, y el ejemplo claro es maestras de nuestra escuela fueron asesoras de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y asesoras de momentos históricos impresionantes, como fue la creación de la verdad histórica alrededor de los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Y esta forma de enseñarnos el teatro y la teatralidad, pues ha generado una serie de cajas sumamente fascistas, ¿no? De lo que se puede pensar alrededor de ellas. Y entonces un poco nos dimos cuenta, Rafael y yo, que estas historias nos mantenían lejos o en un intento como de renuncia de un concepto que ahora amamos y defendemos sobre todas las cosas, que tiene que ver con la ficción,
¿no? Y un poco tiene que ver con este trabajo y con este pensamiento que has desarrollado alrededor de eso, ¿no? Como con la ficción y su relación con los teatros, la ficción y su ser fuera de los teatros e incluso fuera del arte, ¿no? Entonces un poco me gustaría que nos platicaras sobre eso, ¿no? Sobre estas cosas de la ficción que has estado pensando últimamente y sus potencias, ¿no? Gracias, querido. Justo los últimos meses he estado por un proyecto específico en el que por la belleza del azar terminé vinculada en la potencia de la ficción, en su relación con la memoria, justamente. Y volvía a un texto que ya le había dado vuelta hace algún tiempo y que, bueno, vuelvo a él una y otra vez, que es el de Ética y Representación de José Antonio Sánchez, que obvio ustedes saben, y creo que para muchas de nosotras es alguien que está siempre acompañándonos de bella manera con su modo de sentir y expandir lo sensible. Y José, en Ética y Representación, hace me voy a permitir leer para no trampearlo tanto, hace eh, una referencia sobre, también en vínculo con Rancière, que dice: ficción no tiene que ver con la verosimilitud y el artificio, pues procede del latín fingere, que significa forjar y no fingir. Ficción no debe ser entendida, por tanto, como una invención opuesta a la realidad, sino como un proceso de estructuración y composición del material simbólico con el que se representa y construye la realidad. Y entonces pensaba mucho que volver a la etimología de la ficción desde este lugar que nos propone José Antonio, Rancière y asociados, es volver a situarnos en el carácter político que tiene todo ejercicio ficcional. Es decir, ejercicio ficcional como ese ejercicio que no es opuesto a la realidad, sino que es un proceso de estructuración y composición. Y pensaba en unas notas que hacían el otro día, que es la ficción entonces lo que permite poner en duda lo que se entiende plenamente como realidad, o poner en duda, pensando ahora por lo que se abrió en la conversación, poner en duda lo que quienes dominan o quienes ejercen la teatralidad dominante nos han referido y nos han hecho sus esclavos de la repetición de lo que entendemos por realidad, ¿no? Y anotaba: la ficción dota de carnosidad a la realidad, en tanto le permite a ella misma, es decir, a la realidad, experimentar su movimentalidad, movimentalidad en un ejercicio de permanente reorganización. En ese ejercicio de reestructuración implicado, es ese ejercicio de reestructuración implicado que permite que se reproduzca a sí misma y se reinstituya el imaginario una y otra vez. La realidad entonces puede, gracias a la ficción, volverse o mostrar su condición viva, vital y vivificante. Porque también siento que como el sistema de la teatralidad imperante nos dice la realidad es esto y es estable y vamos a acceder a ella, y tenemos unos mecanismos también como no sé, como para saber que estamos a salvo porque estamos en esta masa homogénea, completa, pero la ficción nos dice: no, hay una posibilidad de que eso que entendemos por realidad sea restituido, sea reconfigurado en el ejercicio de reorganización. Y eso no es opuesto a ella, no es su antagónico, es su posible para ser expandida digamos, su modo de operación per se, ¿no? Es cuando
cuando la realidad está expresándose a sí misma, pensaría yo. O sea que la ficción es el modo o la herramienta que le permite a la realidad expresarse a sí misma o experimentarse a sí misma. Sin ficción, la realidad no goza del placer de expresar su movimentalidad, sino que se reproduce en una condición fija, o que no se reproduce, que se refiere a sí misma desde una condición fija. Y ya sabemos que el tirano, le tirane, el tirano, habitualmente, bueno, ya sabemos que en la tradición masculina hegemónica es el tirano, no entiende de movimentalidad. El tirano es rígido. El tirano no soporta la quinesis, que es parte de la vida vital. Entonces, por ende no genera prácticas de desplazamiento y por ende no genera prácticas de duda y por ende la estética del riesgo no es parte del tirano. El tirano no se arriesga y el tirano no va a permitir que la realidad se arriesgue. Entonces, el tirano no baila. Fin. Puede hacer como si baila. Puede haber estudiado danza y ser profe de danza también. Pero sabemos que no se desarticula, sino que repite un ejercicio de mentalidad absolutamente vertical que es la fijación de la realidad. No sé si ya, no sé si ese era por donde había que responder, pero sí en mí esta idea de la ficción que nos plantea José Antonio y que sí me parece muy hermoso que justo lo ponga en el marco de ética y representación, es decir, hacia dónde está tirando la idea de la ficción es para mí alumbradora, liberadora y me hace una vez más pensar que en el centro de todas mis prácticas está la ficción. O sea, no puedo prescindir de la ficción, no puedo pensar que la ficción es un alter, sin, o sí, pero que el alter está metido digamos, es el líquido sinovial para que yo pueda entender o que pueda tener una relación con mi propia construcción móvil y efímera también de la realidad, ¿no? Muchas gracias, querida Berta. Y un poco como conectando esta pregunta con un siguiente. Perdón, Luna pregunta qué página es. ¿Qué página es que la cita de José Antonio? En ética y representación. Ay, sí, perdón, es que ñoña, aquí lo tengo. Sí lo estabas leyendo. Página 179, 180. Gracias. Oye, Berta, entonces como un poco conectando esto con una cosa de la que hablabas ahorita ya, pero que además ha sido pues como el eje, no me gusta decir el eje central, como uno de los motores secretos, ¿no? De este proyecto tiene que ver con la memoria, ¿no? Es decir, un poco que nos platiques, pues como qué piensas que es la memoria, dónde la encuentras, ¿no? Y qué relación posible encuentras entre ella y la ficción, ¿no? Si hay alguna relación posible, si no, un poco que nos contaras sobre eso, ¿no? Bueno, pienso mucho que la memoria es un acto que tiene que ver con el presente, primero. No es no es un ejercicio de pasado, aunque lo llame, aunque llame al pasado, pero también es un fundador de futuros. Hay una dislocación con el eje del tiempo también en el ejercicio de la memoria, pero me parece que tiene que ver con el presente por cómo uno sitúa esa relación con lo acumulado, pero también con el porvenir de una determinada manera. Y que la memoria es un residuo, pero también una práctica. Pienso en la memoria, pienso siempre atado a la idea de prácticas de la memoria, cómo practicar la memoria. Tiene que ver con también el despertar de los sentidos, ¿no? Es la piel la que recuerda, es la piel la que no ha olvidado, dice por ahí el querido Grotowski también. Son los sentidos
no han olvidado. Y efectivamente, ante ciertos aromas, ante ciertos sonidos, ante ciertas imágenes, cerramos los ojos, el cuerpo se recoge, o sea, hay una fisicalidad en presente eh, que está afectándonos. Hay unos afectos que se presentan en el presente, que están reobrando el presente y que obviamente reobran la trayectoria de lo vivido, pero también están situando el presente de otro modo. Entonces, hacer memoria para mí es hacer presente, es hacer presente, hacer que el presente se vitalice de otro modo, y es también lanzarse al porvenir con una, no sé cómo decirlo, como con una fecundidad otra, ¿no? Eh, y en relación a los vínculos entre memoria y ficción, justamente como hablaba de la ficción, como esta idea de reorganizadora de la realidad, sí me parece que los mecanismos de la ficción pueden ser orientadores para que ese ejercicio de la memoria se levante, ¿no? Se despierte, se quite su veladura. Eh, eh, Estaba volviendo como a las imágenes que planteaba José Antonio, estos procesos de estructuración y de composición de esos materiales simbólicos con los que trabaja la ficción, están ahí pululando, pidiendo ser atendidos cuando nos disponemos a hacer un ejercicio de memoria. Es decir, ya sabemos que cuando estamos haciendo un ejercicio de memoria, es decir, cuando estamos invocando cosas de otrora, también lo que nos están llegando es escenas residuales, material inacabado, eh, este, eh, eh, partes, fragmentos y no totalidades. Entonces necesita, para poder volverse a poner a la luz, de estrategias de composición, es decir, de estrategias de la ficción, de prácticas de montaje, si hablamos en términos teatrales o cinematográficos, es decir, de cómo se pone básicamente lo que es el montaje, de cómo se pone una imagen junto a la otra y cómo se le da, cómo se juega con ello en términos de tempo, ¿no? De duración. Entonces, me parece que están absolutamente hermanadas memoria y ficción, que la ficción le permite a la memoria, cuando lejos está de pensar, no estoy ficcionando como fingiendo y haciendo como sí, no, estoy usando mecanismos de reorganización para que esa máquina residual se encuentre de otro modo con otros residuos en el presente y componga mi realidad y por ende mis prácticas afectivas, ¿no? Es decir, qué afectos, qué resonancias, no sé, qué prácticas de los sensibles están activando. Y a mí sí me parece como eso súper, no sé, también como reparador pensar que las prácticas de la memoria pueden tener como aliada fundamental a la ficción para que ellas lleguen a hacer presencia y a ser presente, ¿no? Oye, Berta, y quisiéramos como empezar a cerrar esta conversación con una pregunta bueno, que nos nace un poco como de escucharte decir esto, ¿no? Y un poco intentando situar, pues, esto que estás hablando como en un contexto latinoamericano, ¿no? Es decir, nos preguntamos, pues, como si pudieras contarnos un poco como qué lugares crees que han ocupado las artes de la presencia en América Latina, ¿no? Como qué lugares han ocupado en los últimos años, qué lugares te gustaría que ocuparan, ¿no? Pero sobre todo como un poco
pensar cuál es la potencia o cuál es la necesidad o cuáles son las posibilidades, ¿no? De las prácticas de la memoria, de pensar las prácticas de la memoria en el contexto latinoamericano actual, ¿no? Ujú. Esa es una pregunta muy compleja y muy, no sé, no sé si la puedo contestar, porque creo que en el último tiempo me interesa como ver formas de la teatralidad y del teatro que no han estado constreñidas a los espacios habituales de representación. Entonces, incluso en un ejercicio de no sé cómo llamarlo, iba a decir de colonizar, pero creo que eso es demasiado pretencioso, pero sí de un poco de poner en tensión el inconsciente colonial, de ir a visitar prácticas performativas que están vinculadas con el juego y la fiesta en diferentes tradiciones que nos vertebran y ver cómo ahí hay una potencia de lo teatral que es totalmente irruptiva, subversiva, emancipatoria, y que, por ejemplo, no dividen la idea de espectador y actor, o actor, actriz, bailarín, bailarina, sino que propician ideas como cómo entrar y salir del cuerpo festivo, como dirían como se diría en las tradiciones andinas, por ejemplo, acá en Ecuador, ¿no? Entonces, esos también son como voltear la mirada a eso que no ha entrado en el dispositivo teatral. También me parece que es un ejercicio de hacer memoria de qué modos de expresión de lo teatral han estado siempre sosteniendo la vida y subvirtiendo los modos de relación y subvirtiendo las políticas de uso de nuestros espacios cotidianos y estallando los calendarios. Y no sé, o sea, siento que ahí yo siento como que los teatros que me interesan son los que no hemos reconocido como teatros también, pero también como en otro aspecto ver cómo mecanismos del teatro se infiltran en otras prácticas no solamente sociales, que me interesa mucho digamos, cómo se han generado esos mecanismos de desplazamiento del teatro en los activismos feministas, por ejemplo, pero también en los activismos de derechos sexogenéricos, raciales y de derechos de otras vidas no humanas, etcétera. Pero también cómo se camuflan en otras prácticas artísticas. O sea, me interesa mucho ver cómo pueden operar unos mecanismos del teatro en contextos de procesos instalativos performáticos comunitarios, escenas, lo que hemos llamado también escenarios de lo real, unas formas de cine experimental que también recurren a mecanismos de dilatación de la presencia, donde ahí también están infiltrados estos mecanismos de hacer. Entonces, ya ni siquiera sé, o sea, puedo hablar de qué grupos y de qué colectivos y de que me parecen emblemáticos para el teatro, y ahí me van a saltar mis grandes amores y voy a decir, ay, Mapa Teatro Laboratorio de Artistas, ay, bueno, Teatro Ojo, y ay, sí, bueno, ahí van a aparecer, obviamente sí, pero me interesa más ahora pensar, y me decías, Cuau, algo sobre, ¿cómo dijiste? Como las artes de las artes de la presencia, mencionaste, ¿no? ¿Qué estamos volviendo presente? ¿Cómo estamos haciendo presente? ¿Qué es lo que le damos? ¿Qué es lo a qué presencias le damos espacio? Más allá de pensar en artes de la presencia, pienso como qué prácticas estamos suscitando para que se vuelvan presentes, mecanismos y modos de expresión
que han quedado por fuera también de estos regímenes de los artes de la presencia, ¿no? También me han criticado mucho acá porque no soy actriz, no soy directora escénica y no soy artista de la escena y trabajo y enseño y no sé qué, hace mucho tiempo en esto. Y cada vez digo, sí, no me importa, pero estoy... No, bueno, afortunadamente no sé, simplemente es lo que es, ¿no? Eh, pero cada vez más me doy cuenta que el espacio teatral, lo teatral, las prácticas del movimiento, del presente, de la presencia, del presentar, del representar, de las prácticas efímeras, son espacios de interpelación de lo vital. Entonces, más allá de pensar qué lugares ocupan, sino cómo nos podemos desplazar de todos los que hemos venido aprendiendo y experimentando y también desobedeciendo dentro de nuestros marcos y cómo lo vamos infiltrando al espacio de lo social, al espacio de los activismos, al espacio de otras prácticas artísticas, al espacio de la visualidad, al espacio de la cinematografía, al espacio del literario, es decir, cómo, a mí lo que me interesa ahora es cómo generar gérmenes que, que contaminen esos espacios, ¿no? Y que vuelvan el presente más presenciable, más presentable. Querida Berta, estamos hablando de pasado, de presente, pero también de porvenir, ¿no? Y en un texto muy lindo que escribiste para la memoria del instante, que por supuesto les compartiremos a través del correo, mencionabas que decías en ese texto que el porvenir se anida en la escritura, en su fisicalidad y que guarda consigo la promesa de futuro gracias a una relación que otra vez nacerá en una mirada, en un abrigo, en un juego de acogida y lances. Con la experiencia que tienes como docente, guiando procesos, cuidándolos, ¿cuál es el porvenir que le auguras a las pedagogías de las artes? Pensando en tu contexto más inmediato, ¿no? Yo no sé qué decirte. A las pedagogías de las artes, no sé qué les auguro. Cada vez me preocupa más de lo aburguesados que estamos en los espacios, entre comillas, seguros, como la academia, ¿no? Es muy brutal lo que, lo que nos deja de pasar también por estar en la universidad. Por ejemplo, yo estoy muy feliz de ser parte de la universidad pública y es una locura todo lo que puede pasar, es bello y es desafiante y mis estudiantes son los más bacanes de todos, me encantan. Y cuando vino, Alessandro dice, gracias. Es uno de los estudiantes, porque les hemos dicho bacanes. Pero, por ejemplo, hace unos meses que Aristeo estuvo en Guayaquil presentándose, pudo ver esa vibratoriedad increíble de lo que se forja. Yo creo que hay un hambre increíble y creo que cada vez las estudiantes, y eso me encanta porque va pasando el tiempo y cuando, sobre todo en mi generación, ahí me doy cuenta que ya estoy un poco más grande, viejita iba a decir, pero no, que todavía nos impresionaba que nos den clases los grandes nombres, ¿no? Ay, viene el padre del teatro a darme clases, porque uno de algún modo, aunque diga que no y que se haga el muy insurrecta, es como al final te va a coger la genealogía, por lo menos te va a mirar un momento, ¿no? Y entonces yo sí siento que en el nuevo, en la gente más joven no quieren ser hijos de alguien, muchos de ellos, o sea, algunos sí, pero toda la playa de bastardas y bastardos, o sea, es hermosísima. Ellas son hijas de su urgencia. Y eso es increíble. Entonces yo creo que eso también empieza a destrabar un poco el contexto, ¿no? Y entonces, volviendo a la presencia de Aristeo hace unos meses, en generaciones anteriores cuando daba clases hubiera tenido que decir, un poco explicar por qué eso sí es teatro, ¿no?
Mientras que ahora es como, sí, obvio, eso es teatro, eso es el teatro, ¿no? Y eso me encanta porque también se asume desde una condición plástica, bella, y también confronta les profesores que venimos con unas verdades patrimoniales de la escena, a darnos cuenta que venimos con una ficción barata, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí muchas de las teatralidades dislocantes de América Latina han permitido que también esos ojos, esos aparatos sensoperceptivos se disloquen en los estudiantes. Pero también en cuanto a las pedagogías, como decía hace un momento, las instituciones siento que cada vez tienen menos conexión con, con la diversidad de lo que implica la escena. Yo soy parte de un equipo de docentes en la escuela donde trabajo que es fuera de lugar, creo, no sé cuánto nos dure, pero fuera de lugar, es un equipo bello, donde nos interlocutamos, obviamente unos más que otros, donde hay disidencia, pero en general es un lugar bastante amable desde la disidencia. Pero los organismos de control de la educación no entienden nada de la potencia de la ficción, por ejemplo, sino del ordenamiento de las teatralidades dominantes, ¿no? Yo no sé si le auguro mucho en ese sentido, a menos que realmente nos desplacemos, ¿no? O sea, y no es por hacer proyectos de vinculación con la comunidad, que eso hacen los estatutos gubernamentales, ¿no? Sino de verdad cómo ampliamos el radio de operación. O sea, yo creo que los espacios pedagógicos hay que desterritorializarlos sí o sí, eh, si no, no acontece mucho, ¿no? Ahí vuelvo a la idea como que les refería hace un momento de el tirano no conoce del movimiento. Eh, hay que ir a un arrojo cinético para que la pedagogía se ponga en duda con cuerpos que de verdad están experimentando realidades disímiles y cuestiones que tienen que ver con accesos, con economías precarias, con universos subjetivos que les rodean, que son violentos y que no podemos escapar de eso reoficia nuestro oficio, ¿no? Uf, Berta, nosotras podríamos seguir aquí toda la noche preguntándote cosas, porque además lo hemos hecho en varias ocasiones. No hay mezcal, solo hay agua. Ya sé. Pero bueno, como que nos gustaría aquí hacer un poco un pequeño corte y escuchar más bien a las participantes. Si alguien de ustedes quisiera como hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, como que nos gustaría un poco abrir el micrófono como para ir pues escuchando otras voces, ¿no? No sé si alguien por ahí tenga algo que quiera decir, algo que quiera preguntar. ¿Alguien? Bueno, entonces me voy a animar yo. Luna querida. Ay, Berta, siempre es un deleite escucharte. Le das luz a un montón de cosas. Y quería preguntarte en esto de cómo la teatralidad y el teatro dialoga con la realidad y cómo no solamente en las piezas o en los resultantes del trabajo del teatro se moldea la realidad, sino también hacia el interior de los procesos de trabajo, ¿no? ¿Qué has notado tú que puedas compartirnos sobre nuevos imaginarios acerca de cómo también desmontar nuestras propias prácticas al interior de ellas y resolver los conflictos de una manera disidente que verdaderamente nos posibilite la materialización de estos otros teatros, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido en tu propia práctica o preguntas con tus estudiantes o con tus colaboradores y amigues en donde verdaderamente también hayas sentido ese terremoto que se siente cuando hay conflictos al interior y cómo desaprender esos automatismos del viejo teatro y del patriarcado capitalista y colonialista asqueroso en el que vivimos, que tenemos tan implantados en la piel y a veces hay que
ir en contracorriente con un montón de conciencia que muchas veces no tenemos. Y vivimos además en un contexto súper punitivo que a veces pareciera que traiciona la idea de ensayo y no permite el error, ¿no? Juzga desde afuera. Entonces, hacia adentro, ¿cómo es que tú has gestionado los conflictos dentro de los procesos de trabajo? No tengo idea de cómo se haría una gestión de riesgos ideoestéticos en el teatro, pero sí creo que hay algo que tengo más o menos claro, que no es algo que se preconfigura, sino que se figura en el quehacer. Entonces no puedo decir cómo lo he resuelto o cómo he fracasado una y otra vez, porque creo que solo tiene que ver con al calor del encuentro. Y eso tiene que ver con realmente cómo se reorganizan los roles o cómo el ejercicio de los roles tradicionales también se pone en duda. Es decir, yo no voy a dejar de ser dramaturga, por decir cualquier cosa, porque ese es mi rol, ese es el lugar en el que estoy, pero no voy a obedecer al régimen heteropatriarcal capitalista que, que les ha generado una membrana para operar, operar lo que implica ser dramaturgo, ¿no? Sino como que cómo vitalizo ese término desde el ejercicio del rol de otro modo. Es decir, yo creo que los roles están, las jerarquías están también, es decir, yo creo que no vamos si podemos soñar con prácticas horizontales, pero lo que decía al principio, yo ahora soy directora de una escuela y hay unas cosas que tengo que decidir yo, y obviamente las voy a consensuar, pero hay unas cosas que yo firmo, que doy la cara, que quisiera perder el rostro en ciertos momentos y no es el lugar para perder el rostro, que ese lugar tiene demasiado rostro, de hecho. Entonces, ¿qué otras operaciones hago para que ese rostro, si se tiene que poner, no sea impositivo, no sea, no sé, no responda al patrón en la doble acepción del término de director, ¿no? Entonces, como estar y arrojar el cuerpo, pero renunciar retroceder o aminorar una cierta tradición que puede perturbar el eje de las relaciones. Y ahí siento que eso no es nunca una cuestión discursiva, no es como, ay, bueno, entonces ahora en mi grupo todas nos hablamos en femenino, ¿no? Ya, espérate, eso no va a resolver nada. O sea, sí, es una bella práctica y me encanta hacerla, todos vamos a decir nosotros, pero si luego el esquema de relaciones o todos somos horizontales y todos nos dirigimos, no, o sea, si hay una organización, si hay unos marcos y sabemos para qué somos eh, útiles en cuanto a condición obrera no servil, como diría Simone Weil, pero no sabremos sino al calor de los encuentros. Y entonces eso tiene que ver una y otra vez con cómo escuchamos, cómo nos inclinamos ante la otra para poder escucharle. Entonces es una disposición corporal, no es como, ay, sí, yo te escucho, pero espérate, no te has inclinado ni mínimamente. Entonces, ¿cómo este cuerpo está dispuesto o qué tacto estamos experimentando? O sea, bueno, tú sabes, Luna, que todo, bueno, la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con eso, con el desmontaje del uso del aparato sensoperceptivo, ¿no? Para permitirle otros modos de uso. Entonces, yo, o sea, a mí a ratos todos podemos leer un montón de cosas y discursivamente entrar en unas lógicas, pero sin los modos de uso del tacto, de la escucha no cambiaron, yo puedo venir a proclamar la bandera de Rita Segato y hacerla quedar pésima, porque
Rita Segato sí me va a decir, pucha, otra que hace de mi nombre una catedral en vez de realmente, obviamente lo que sostiene ese cuerpo de Rita Segato que nos increpa es una puesta en relación constante de los modos de uso de ese cuerpo con otros cuerpos que la han interpelado, ¿no? Muchas gracias, querida Berta. Gracias. Y bueno, muchas gracias, querida Luna. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quisiera compartir como con su voz? Sí, Ale Manzano. Sí, yo, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, es que yo tengo una duda. Ahorita te he escuchado hablar cuando mencionabas como esta diferencia entre el teatro y la teatralidad y la forma en la cual estos mecanismos de teatralidad ocurren y se pueden también como relacionar con este tema de la memoria. Y luego también mencionas que tu interés está muy relacionado con esto, este desmontaje del aparato perceptivo, creo que era que mencionabas, sensorial. Eh, pero también lo mencionabas muy relacionado al tema pues de la memoria y la reparación. Entonces, y luego también se mezclaba mucho con esto de la ficción, como este espacio en el cual ocurre una ficción que se relaciona con nuestra memoria y que claro que sí se va a conectar con nuestro cuerpo, y lo mencionabas desde la reparación y me parece muy interesante como particularmente por mi momento de vida y de investigación, conocer cómo para ti, desde tu óptica, podemos entender cómo ocurre la reparación a través del cuerpo que siente y que evoca. Particularmente pienso en la comida, por ejemplo, y la relación con la comida como un escenario que puede ser reparador. O sea, en un espacio de cocina, cómo se crea una ficción que evoca un presente de un pasado de alguien que ya no está, por ejemplo, em, y que genera un espacio de reparación, pero que no es una reparación porque otro venga y te la dé o porque ocurra por mecanismos muy administrativos, sino porque ocurre en tu cuerpo. Y lo cuento porque pues es mi tesis de investigación en este momento sobre un proceso de memoria llamado el Recetario para la Memoria, creado por mujeres pues madres generalmente de víctimas de desaparición forzada, que en un espacio de cocina recuerdan las recetas favoritas de sus hijos o de sus desaparecidos, pero todas me cuentan de algo que se sale de mi entendimiento, a pesar de ser psicóloga, es que en el momento en el que se sientan o se paran a preparar su platillo, en su cuerpo sienten la presencia de sus hijos. Y claro que para mí se hace una experiencia ultra reparadora, em, pero sí me gustaría conocer los argumentos como, o otras miradas que sustenten el por qué a través de este espacio de ficción y de memoria ocurre una experiencia de reparación. No sé si fui clara. Ah. Sí, me gustaría mucho conocer el proyecto, es muy hermoso y gracias de verdad por compartirlo y ya me voy a meter a la página. Estoy pensando en dos cosas. Primero, que el dispositivo es ficcional, pero el acto es un acto de pasaje que está tributando a la realidad, ¿no? Entonces, allí ya se ponen en juego como dos categorías hermosas. Lo otro es que estoy pensando en que hay una relación muy bella con el gusto, que es un sentido que no ha sido de los sentidos dominantes también, ¿no? Es la vista como el gran sentido dominante. También estamos muy ocupados de la escucha, pero el gusto no es un sentido que pareciese tener eh, una jerarquía, no sé, como una centralidad. Sin embargo, también, ay,
¿cómo se llama? Hay este libro, que creo que se llama El gusto, de Agamben. Ni siquiera creo que se llama El gusto ajá, El gusto o gusto, solo así. Y entonces justamente ahí se habla sobre el contraste del estatuto privilegiado otorgado al oído y a la vista, pensar en esta potencia de la relación del gusto y cómo ese otra relación que está dispuesta por el sabor abre otro saber. Entonces allí también hay como una cosa muy bella, ¿no? Porque, porque hay algo que, que también siento que el gusto se hereda, que a través como del plato hay una asociación afectiva con lo que el otro ha gustado como probado y también le ha gustado como otorgado valor a través del gusto, eh, que también tienen que ver como que en relación a la cocina, espacios de compartir, pero también espacios privados, espacios donde no todo el mundo tiene acceso, son guaridas de cuidado, es decir, que esta genealogía del gusto también habla de una genealogía de la intimidad y de una genealogía del cuidado, ¿no? Pero también cuando hablamos de gusto y lo vinculamos digamos, con nuestra relación con lo estético, es como decir, tiene buen gusto, habla de su gusto por, digamos, también está ese sentido, habilita una categoría de valor, de un valor que se escapa al sistema de valores capitalistas y que abre una cadena de valor que está orientada al campo de lo afectivo, ¿no? Entonces sí me parece que ahí hay como una línea de trabajo muy bella que tiene que ver con eso, bueno, diría el otro amigo de Les, con una lógica del sentido, de los sentidos, ¿no? Una lógica del sentido que es una lógica de los sentidos. Eh, sí, me pregunto también cómo, o sea que eso da para pensar cómo activamos genealogías otras que por modo de usos de ciertos sentidos como los elementos que nos permiten tocar el sentido del mundo, permiten abrir también otro sentido para el mundo, ¿no? Como si los otros sentidos, los que no son que están en el campo de lo dominante, permitirían también abrir sentidos como vías y como significados paralelos al sentido patronal. No sé si te dije algo que te pueda resonar. Sí, muchas gracias. Oigan, les estamos poniendo por acá por el chat pues varias de las referencias de las que están hablando, incluyendo el trabajo de Ale. Gracias, Ale, por compartirlo. Y bueno, pues igual leer comentarios, ¿no? Dice Jessica Valenzuela, mucho por procesar y sentir, mientras también resuena en la cuerpo. Dice también Matilde, yo estuve muy intermitente, pero agradezco muchísimo la pasión y la entrega en la investigación del quehacer escénico y pedagógico. Gracias por compartir. Dice Ricky de Jesús, yo quisiera saber si considera alguna diferencia entre la teatralidad y la performatividad. Híjole, Y ese es bueno, como para otra hora más de... sí. Para la performatividad está... Creo que se la vamos a deber al querido Ricky porque Es estamos, larguísimo. sí, estamos sobre tiempo, pero bueno, dice también Raquel, brillante Berta, gracias Raquel. Hermosa, Raquel. Bueno, pues sí, sí que creo que estamos cerrando, necesitamos cerrarlo, pero bueno, decir que ante todo muchas gracias por estar acá,
Gracias a cada una de las participantes por haber hecho todo el proceso del Google Forms, de estar por acá, de tener esta generosidad del tiempo, de compartir con nosotros, de abrirse a la posibilidad de la escucha, del diálogo y de regalarnos y de regalarse este espacio con Berta, que a todas luces siempre es un faro amoroso, un faro brillante y que de verdad lo agradecemos profundamente. A nombre de Aristeo, que no está por acá, pues de verdad muchas gracias, Berta. Querido Cuau, tú dinos. Pues Les nada, estoy ¿no? haciendo una foto. Sí, hay que tomar una foto. Ahí les va. 1, 2, 3. Listo. Pues Berta, pues nada, yo soy la persona más contenta de poder iniciar este espacio contigo. De verdad creo que este espacio de los otros teatros lo hemos configurado a través de la complicidad y de las alianzas y siempre tener una cómplice tan brillante como tú y tan generosa y tan cariñosa como tú, pues nada, llena el corazón. Y te agradezco mucho que hayas llegado a este espacio. Les agradezco mucho a todas ustedes que hayan participado acá. La próxima sesión, el próximo jueves, tendremos una charla con una artista maravillosa que se llama Ámbar Luna. Ella es de origen coreógrafa, bailarina y tiene un proyecto maravilloso en el que investiga algunas caminatas nocturnas para mujeres con premisas coreográficas durante la ciudad, investigando un poco como qué le pasa al cuerpo de las mujeres en el espacio público durante la noche y qué potencias puede tener la colectividad y la coreografía para ofrecer espacios de ensayo, ¿no? Para repensar esto. Bueno, ella viene a platicar con nosotras sobre esto, sobre el espacio público y el derecho a la ciudad, y pues estaremos muy contentas de verlas a todas por acá. Muchas gracias a todas y pues les propongo que, a menos que Berta quiera decir algo para cerrar. Sí, por favor, déjenme decirles algo, Sí, cariño. sí, Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, amigas, amigos, queridos, personas que nos estamos conociendo también. Espero que hayamos tenido un momento eh, resonante para todas y estoy a disposición para lo que desean, seguir las conversaciones, dudando juntas. Y bueno, quiero agradecer a la Memoria del Instante, que es un proyecto que adoro, me encanta la Memoria del Instante, soy absolutamente fan del proyecto. Cuau y Rafa son dos personas que me encantan, en quienes confío, quienes siento mis cómplices, a quienes admiro, que no puedo más que decir sí a todo lo que hagan, porque ese sí sé que es habilitador de caminos hermosos. Y obviamente a la Escuela de Artes de Jalisco, y estando Aristeo allí también es otro lugar. Los lugares se configuran por estos cuerpos que los agitan también. Entonces agradecerle también la complicidad absoluta a la Escuela de Artes de Jalisco a través de Aristeo. Y bueno, eso, muchas gracias, bonita noche. pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.